Bueno, cuando falta un minuto para las 9 de la mañana, le damos la bienvenida al presidente del CODICEN, a Robert Silva. Hay varios temas para dialogar. Uno de ellos tiene que ver con un relevamiento que se hizo a propósito de la percepción del funcionamiento de los centros educativos. María Espínola, bienvenido Silva, ¿cómo anda? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas para hablar, por suerte siempre la educación tiene muchos temas para hablar. Me gustaría comenzar por este relevamiento que se hizo y por definir un poco que creo que no todo el mundo sabe cómo funcionan estos centros y dónde están. Los centros María Espínola tienen la particularidad de estar focalizados en educación media, tanto de secundaria como de UTU y en el ciclo básico. Esto es primero, segundo y tercero de liceo. Los primeros años, o de UTU, los primeros años que se sale de la primaria, de sexto año de primaria. Tienen la particularidad de tomar en cuenta un entramado de acciones que el sistema educativo ya las considera buenas y las ha llevado adelante en otras propuestas educativas, y a su vez tienen la lógica de cumplir con una necesidad que se había detectado de hace tiempo y que quienes llegamos al gobierno establecimos que era una prioridad, que era crear centros educativos, liceos se les llamó, en contextos vulnerables, que lleven adelante esas herramientas y que además sirvan a futuro para expandirlas a la totalidad de los centros educativos. Por ejemplo, cuestiones vinculadas al trabajo por proyecto, a la coordinación disciplinar, la historia, la geografía, la física, la química, al acompañamiento del estudiante, al deporte, a lo que tiene que ver con la tecnología y la ciudadanía digital, a lo que tiene que ver con la formación de los docentes y la permanencia de los docentes más allá de la elección por todos los años, que es un tema que lo hemos logrado cambiar ahí para los docentes efectivos. Ahí eligen por 3 años el cargo, ¿no? Por 3 años. Los docentes eligen por 3 años, evitamos que vayan eligiendo todos los años. Eso, 9 de cada 10 docentes de los centros María Espínola lo ve como algo muy positivo y que hay que extenderlo. Esa es la vieja discusión que venimos teniendo en este país. Y lo logramos. Es decir, lo logramos en estos 12 centros, ahora son 29, lo mismo sucede en el departamento de Flores y en el 2023 lo tenemos que expandir, porque al constatar que es algo bueno, evitar la rotación y que todos los años, bueno, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde elijo? Estos son cambios que hay que hacer, que los estamos instrumentando. Y además otra cosa que es bien importante para los contextos de mayor vulnerabilidad, y ustedes lo saben, es la extensión del tiempo pedagógico, es decir, trabajar 8 horas y que tengan 3 comidas, porque la alimentación, además de la socialización, además del momento de encuentro, ayuda a aprender. El que no come es muy difícil que pueda aprender. Entonces ahí tenemos desayuno, almuerzo y merienda. ¿Cómo son los resultados educativos entre los estudiantes? Bueno, los resultados educativos vemos, a pesar de la pandemia, yo siempre digo, ¿no? Fíjense que nosotros iniciamos este proceso de cambio y de transformación en UTU y en secundaria en pandemia. Tuvimos de marzo a junio las clases suspendidas totalmente, con protocolos, con aislamientos. A pesar de eso, los resultados son notoriamente mejores en la promoción, en secundaria, en los centros evaluados, en los centros que se desarrollaron esta modalidad. Y hay un ejemplo, un liceo que tenía el tiempo completo, ya venía de antes con la modalidad de tiempo completo, y mejoró su promoción de 58 a 76% al transformarse en María Espínola. ¿Qué gran enseñanza tenemos acá? Que me la dijeron los docentes de ese liceo. No solo basta poner más tiempo educativo, sino que hay que cambiar las prácticas, lo pedagógico y lo didáctico. ¿Qué se enseña, para qué y cómo enseñamos? Que esos son los grandes cambios que pasan en el mundo. Hay que cambiar los contenidos, para establecerlo así, los planes, los programas, pero también el cómo se enseña. Y ahí va mucho en la formación de los docentes, que generen motivación en los estudiantes, que crean en los estudiantes y que no diga, bueno, vos por estar acá en determinado contexto no podés alcanzar tus metas. Al contrario, para alcanzar y cumplir las metas de cada uno, desarrollar los sueños, hacerlos realidad, como a mí me gusta decirlo, es fundamental. La familia y la educación de calidad, como la que tienen los centros María Espínola. ¿Cuál es el objetivo de expansión de este tipo de centros con este funcionamiento que, bueno, por el relevamiento, los resultados, lo que usted nos cuenta, parece ser una herramienta efectiva, ¿no? Pero tiene un tema que son 8 horas, o sea, en los centros educativos que tienen 3 turnos, por ejemplo, claro, es un desafío, ¿no? Es un gran desafío. Fíjense que nosotros este año llegamos a 29. El país en los tiempos anteriores solo había tenido 7 liceos de tiempo completo.
Nosotros ahora ya tenemos 29 centros entre UTU y secundaria, con todas estas características que les dije, y que además de tener una realidad distinta, que hay que hablar con las familias, que implica mayor dedicación, mayor compromiso de todos los actores involucrados, también es un tema económico. Porque ustedes saben que hay que desdoblar centros educativos, hay que solventar la alimentación, hay que poner las nuevas figuras que tenemos, ¿no? Hay un coordinador de enseñanza para trabajar por proyectos, para coordinar las disciplinas, y que el propio estudiante, hay un testimonial que yo invito a la gente a ver, de los propios estudiantes o de los propios docentes que dicen, bueno, ya aquello, el aprendizaje compartimentado, es decir, yo aprendo historia, aprendo química, aprendo biología, no, todo es un conjunto de aprendizajes que van tras un proyecto en donde el docente y el propio estudiante interactúa y regula. Y nosotros aspiramos a llegar en este periodo a 60 centros, con una particularidad. 60 centros para esta modalidad María Espínola, pero también el afianzamiento de herramientas que la educación tiene que llevar en el cambio. La elección de horas por más de 3 años seguramente no va a ser solo para los Espínola. Tenemos que trabajar para que los docentes de secundaria y de UTU tengan estabilidad en sus cargos y no pase como ahora que todos los años hay elecciones. El tema es cuando elegir por 3 años un lugar que uno no se siente a gusto, ¿no? Y bueno, pero puede ocurrir en los docentes. Puede ocurrir, y es como pasa en primaria. Muchas veces sabes que eso es lo que se dice, ¿no? Yo elijo acá y mañana quiero elegir en otro lado, pero existen diversos mecanismos. Existen mecanismos de permuta y existe el mecanismo de traslado. Es decir, yo puedo permutar con otro docente, puedo trasladar con otro docente, y eso es lo que pasa en primaria. Las maestras hace año A que están radicadas en una escuela, y es una de las cosas ventajosas de la educación primaria. ¿Por qué en secundaria y UTU no lo podemos hacer? Bueno, lo hemos comenzado a hacer y lo vamos a seguir haciendo porque ha resultado una herramienta muy buena. Ahora, Silva, ¿cuánto más insuma a nivel de costos este tipo de centros? Sí, sin duda. Se diferencia uno con otro. ¿Por qué pienso? Porque algunos pueden tener estas características y ser más beneficiosos para el entorno, para los estudiantes, ¿y por qué otros no? Sí, sí. Esto es un proceso de construcción progresiva que nosotros tenemos que llevar adelante y sin duda tenemos que avanzar hacia los sectores más vulnerables. Pero como decía, expandir las cosas buenas de esto para todos. Ejemplo, el trabajo por proyectos. ¿Por qué solo para los Espínola? Si se ha demostrado que motiva a los estudiantes, que involucra a los profesores, que desarrolla acciones que benefician la educación y el aprendizaje. Bueno, señores, vamos por todo el sistema educativo. Sin perjuicio, el tiempo extendido es para todos, es para algunos, en función de que también podemos irlo expandiendo. Una cosa buena que ya se logró en la rendición anterior es que con el impuesto de enseñanza primaria, que todos los que estamos comprendidos pagamos, se solventa la alimentación no solo de primaria, sino también de media, de secundaria y de UTU. Y ya hemos hecho transposiciones de recursos del impuesto a secundaria y a UTU para solventar la alimentación de estos centros, lo cual también es una buena noticia porque de todo esto lo que insume también muchísimos recursos es la alimentación, las 3 comidas diarias. Al tener los recursos desde el impuesto de primaria, tenemos gran parte financiado. Sin perjuicio, la extensión horaria implica profesores de taller, que los estudiantes lo han valorado muy bien, los talleres contextualizados. No yo desde la centralidad montevideana le digo, usted va a tener taller de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. No, es en el contexto, es decir, cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades de los estudiantes en diálogo con su docente. Eso es lo que ha logrado los centros María Espínola, que se transforman en la gran herramienta o bandera, digamos así, de la posibilidad de transformación educativa. Ahora, ¿no marca una diferenciación entre los propios centros? ¿En qué sentido? En ponerle un determinado nombre, una determinada modalidad. A ver, yo creo que esto es una lógica... Yo pienso en las críticas que han tenido, por ejemplo, centros como Los Pinos y demás centros educativos que tienen una modalidad un tanto público-privada. Yo lo que creo que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces tiempo quieren las cosas, acciones diferenciadas y focalizadas también. Hay una regla que nosotros tenemos que tener clarita. A los que están en situación diferente hay que tratarlos distinto. Al que tiene un punto de origen descendido o diferente porque no eligió nacer donde nació,
El Estado benefactor, construido a principios del siglo XX, dijo, bueno, yo le aplico herramientas distintas. Educación pública, salud pública, dentro de la educación pública ahora tiempo extendido, tiempo completo, etc. A los restantes, que están en otra situación, hay educación pública con otras características. Yo reconozco que en los últimos tiempos a la llamada clase media se la ha dejado un poco de lado. Y nosotros vamos por ella también. Porque, o sea, se empieza por los sectores más vulnerables para luego llegar a esa clase media que se ha dejado un poco de lado. Exacto. Nosotros estamos focalizando los sectores más vulnerables, pero también en la clase media. Por ejemplo, las escuelas que seguramente nosotros fuimos. Yo fui en Tacuarembó a la escuela 8, que tenía 4 horas, de las cuales media era de recreo, que no es tiempo perdido, al contrario, socialización, aprendizaje, pero de recreación, pero de aprendizaje 3 horas y media. ¿Qué pasa con esas escuelas? Están solas, se las dejó solas, no tienen prácticamente apoyos. Nosotros el año pasado pusimos tutorías, maestros, pagamos horas adicionales, se pagaron 24.000 horas de tutoría para que hubiera apoyo en matemática y en lengua. Porque las escuelas comunes, llamadas así, y ahora se ha creado una modalidad, recién comienza, de maestros comunitarios, llamados los maestros comunitarios, que estaban en las escuelas a aprender, también van a ir a escuelas comunes, porque ahí hay niños que tienen aprendizajes, digamos, descendidos, que vienen de contextos vulnerables y por no estar en escuelas a aprender o de tiempo completo, no se los atiende. Entonces, creo que eso se trata. Y respecto al nombre, yo creo que es algo distintivo y positivo. Acá muchas veces en las transformaciones educativas, ¿saben lo que se decía? Liceo modelo, escuela innovadora, centro experimental. Y nosotros no quisimos distinguir. Y acá lo que quisimos hacer es decir, bueno, ¿qué podemos hacer para identificar esta propuesta nueva? Vamos a homenajear a una gran mujer que hizo mucho. Yo le pregunto a la gente, ¿quién sabía quién era María Spínola? Seguramente que nadie. Y fue una gran mujer. Fue la primera inspectora de primaria. Integró el consejo de primaria. Fue quien fundó la primera escuela técnica, la UTU, del interior del país, en la época de Baltasar Brum. Entonces, vaya si es bueno reconocer a esas mujeres forjadoras que nos inspiran y nos deben seguir inspirando. Silva, el objetivo, por ejemplo, de las escuelas comunes es aumentar el tiempo pedagógico y, por ejemplo, que en vez de 4 sean 6 todas las escuelas. Bueno, eso sería una posibilidad. Yo creo que nosotros nos hemos propuesto extender el tiempo pedagógico, sobre todo en los quintiles más vulnerables. Ustedes saben que nosotros, lamentablemente, a pesar de los años que hace que se vienen implementando las escuelas de tiempo completo y las escuelas de tiempo extendido, solamente el 22% del 40% más vulnerable, más pobre de nuestros niños, tienen educación primaria de tiempo completo extendido. Entonces nosotros tenemos que trabajar por ahí también, empezar por esos sectores, porque la afectación de los aprendizajes y la interrupción, la repetición, ¿no?, es ahí donde está concentrada. Los aprendizajes más débiles están ahí. Entonces hay que ir por el tiempo extendido, hay que ir por las tutorías, hay que ir por los acompañamientos para mejorar. Tenemos que hablar de la situación de COVID y la pandemia, cómo está golpeando. Usted en las últimas horas comentó que hay unos 400 alumnos positivos en todo el sistema, pero eso conlleva cuántos otros alumnos que están en cuarentena con esto de que si hay 2 en un grupo, con nexo epidemiológico, van todos a cuarentena. Sí, se han detectado como 40 focos, ¿no? Sí, eso es lo que dijeron el otro día. Nosotros, esa cifra está en actualización. Creo que ayer nos iban a mandar la actualización de esa cifra en ascenso, lo cual es natural. Era lo esperable, digamos. Era lo esperable, porque fíjense que nosotros tenemos 700.000 estudiantes, solo lo público, ¿no? Porque esa cifra, reitero que está en revisión, comprende lo público. Tenemos 700.000 estudiantes y 70.000, más o menos, por ahí, entre docentes y funcionarios. Estamos dentro de los parámetros, digamos, de convivencia con la pandemia. Y venimos trabajando bien, creo que hay mucho compromiso. Los protocolos, por ejemplo, ya se había anunciado que hasta turismo no se iban a rever, pero con esta situación hay posibilidad que se empiecen a analizar nuevamente con el Ministerio. Sí, previo a turismo. Pero los vamos a analizar. Nuestra lógica es analizarlo para flexibilizar. Aunque estemos en este contexto. Los que sabe es el Ministerio de Salud Pública. Hay quienes dicen y nosotros hacemos mucho que niños sanos no deberían estar en cuarentena, aunque haya algún caso en su grupo que, bueno, está siendo aislado, como en realidad ocurre en la sociedad, ¿no? Porque ahora, si hay un caso en nuestro equipo de trabajo, va a recuperarse a su casa y el resto continúa trabajando si no presenta síntomas. Ojalá podamos ir por esa línea. Es la idea.
Eso respecto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con la vacunación, ¿se podría empezar a tener en cuenta? Yo creo que nosotros venimos bien con la vacunación. Hay que pedirle a los padres que continúen vacunando a sus hijos, que completen el esquema de vacunación que ha establecido la salud pública, y eso es la ayuda, es el diferencial de este país. Cuando las cosas se hacen bien, tienen consecuencias. La vacunación de docentes temprana, la vacunación de menores hasta 12 años y ahora los niños, va a tener consecuencias favorables. Somos distinguidos a nivel latinoamericano. Pero ¿se acuerda que al inicio de cuando se empezaron a manejar los nuevos protocolos para el inicio de clases, el Ministerio envió un protocolo que tenía que ver con la diferenciación entre los niños vacunados y los que no? Y allí, Nosotros bueno, no discriminamos. Nosotros no somos partidarios de hacer discriminación o diferenciación. Yo no digo discriminación porque no se discrimina, porque obviamente no es lo mismo quien está vacunado que quien no está. No, y las actividades se pueden incluir a todos los niños. Y las actividades, yo creo que nosotros en los niños debemos incluir a todos y no diferenciar. Nosotros fuimos por ese camino, lo dialogamos con el Ministerio de Salud Pública, hubo acuerdo y no diferenciamos. O sea, eso no se va a reevaluar. ¿Por qué todavía no se aplica eso de no poner en cuarentena a toda la clase? Es decir, ¿por qué no se aplica lo que está aplicándose en la sociedad en general, de que solo se aíslen quienes contrayeron la enfermedad? A ver, nosotros avanzamos muchísimo, ¿no? Acá a veces lo que pasa en el Uruguay es que dicen, ¿por qué esto? Y empiezan a mirar con el ojo de futuro, o sea, con lo que está pasando ahora. Yo digo, acuérdense cómo arrancamos, ¿no? Un caso, cerrábamos todo el liceo o toda la escuela. Luego avanzamos a solo un grupo. Ahora avanzamos a que solo ese grupo si hay 2 o más casos. Venimos evolucionando. Yo creo que la prudencia y tomar las decisiones informadas con lo que se tiene en el momento ha sido también algo distintivo del Uruguay. Nos arriesgamos. Yo le digo a la gente, miren, si nosotros hubiésemos hecho caso a los que nos decían en abril del 2020, incluso en el 21, no hubiésemos abierto las escuelas. Hubiésemos hecho lo que hicieron nuestros vecinos, que pasaron hay países que pasaron 2 años con los centros cerrados. Ustedes saben la afectación en una sociedad. No, bueno, pero también hubo como un impulso de la población. Nosotros no lo tenemos y nosotros hemos logrado que eso no aconteciera. ¿Por qué? Porque hubo valentía en la toma de decisiones y hubo responsabilidad de la sociedad, de los docentes, de los funcionarios, de la familia. Pero también hubo una fuerza, digamos, popular con el grupo de padres, con referentes que también clamaban por lo contrario, ¿no? Por tener mayor apertura. No solamente hubo pedidos de cerrarse, ¿no? Bueno, sí, pero los grupos de padres muchas veces lo reclamaron, otras veces no lo reclamaron. Yo acá quiero decir, acá hubo el compromiso de las comunidades que fue fundamental, el buen accionar de las maestras, de los profesores, de la familia, pero también reconozcamos que hubo buenas y acertadas decisiones de gobierno que tuvimos la responsabilidad de llevar adelante junto con otros actores, salud pública, educación, poder ejecutivo, en fin. Hubo un ecosistema positivo de decisiones adoptadas que nos permitieron impactar favorablemente y que la educación esté afectada, pero no en la magnitud que está en otros países, ¿no? Nos llegan, Silva, algunos reclamos puntuales de algunas escuelas rurales, sobre todo del interior, obviamente. La Mina, en Cerro Largo, la escuela número 60, sostienen que bueno, hay una apuesta por parte de las familias de esa zona rural de seguir apostando a la educación de escuelas rurales, pero que desde el año 2020 se están quitando cargos, sobre todo en inicial. Dice, por ejemplo, primero se nos retira el cargo de maestro de inicial, el cual atendía a 14 niños de inicial, que tuvieron que ser redistribuidos entre 2 docentes que se incorporan al multigrado. ¿Cómo es la situación y sobre todo en este inicio de clase? Esa escuela tiene 29 niños, hay un ómnibus, yo hablé con la inspectora departamental, que no son, en su mayoría no son niños de la zona, van en un ómnibus de Isidoro Noblía a la escuela. Se conformó en su momento un agrupamiento que no ha tenido el desarrollo esperado, por decirlo así. El agrupamiento es cuando varias escuelas rurales trabajan juntas, no ha tenido el desarrollo esperado. Y la situación es que se han llevado adelante, tiene 27 o 29 niños, tiene 2 maestros, que es lo que corresponde tener, y lo que se ha pedido es que los niños que corresponden a Noblía y son de Noblía vayan a las escuelas de Noblía, que incluso hay tiempo completo en Noblía, tanto
en educación inicial como en educación primaria, y se está estudiando la situación de los profesores. O sea, los profesores de educación física no es que se los hayan quitado, va cada determinados días, me avisó la inspección. Esas son decisiones que toma la inspección departamental en función de la realidad. Yo lo que quiero desterrar claramente... ¿Y con el traslado, por ejemplo? ¿Cómo? ¿El traslado que dice que se les quitó? No, no se les quitó ningún traslado. No, me mandaron ayer el video del ómnibus trasladando a los niños. O sea que no es así. Nosotros, de todas maneras, esos padres, me dijo la inspectora departamental, lo primero que hicieron fue sacar una comunicación pública y no fueron a hablar con la inspectora departamental. Yo lo que sugiero a la gente es que habiendo referentes y autoridades de la educación, porque estas decisiones creen que es Robert Silva que las toma. No es ni Robert Silva. No es Robert Silva que toma todas las decisiones. No, pero a ver, ¿ustedes creen que tenemos 2.790 centros, los traslados de docente, o creen que esos son las jerarquías departamentales en uso de atribuciones que tiene? Entonces yo lo que le sugiero a la gente, a los padres, que está bien que pongan las cosas en redes, muchas veces ayudan y contribuyen, cuando lo hacen de tono constructivo. Lamentablemente hay de los otros que no son pocos. Que vayan y que hablen con la inspección departamental, que seguramente van a encontrar una solución, porque lo primero a veces es sacar un comunicado público diciendo hay recortes, se está afectando la educación. Miren, yo le quiero decir a toda la gente con meridiana claridad. Se los he dicho a ustedes varias veces y lo voy a repetir hoy de nuevo. Yo estoy sentado acá por dos cosas: mi familia y la educación pública que me dio oportunidad. Hoy tengo el privilegio de conducir la educación pública. Tengan la más absoluta certeza que todas las decisiones que tomamos las tomamos para fortalecerla y para cambiar, porque la educación pública tiene severísimos problemas, no le está dando oportunidades a la gente que más necesita. Vamos a las evaluaciones, no lo digo yo, evaluaciones internacionales y evaluaciones nacionales, organismos internacionales que nos ponen en evidencia el fracaso que estamos teniendo en algunas áreas. Y hay una célebre regla: si yo sigo haciendo lo mismo, voy a obtener los mismos resultados. Por eso hay que cambiar, por eso hay que transformar la educación. Y hay mucha gente, lamentablemente, que incluso aprovechando la instancia que vivimos de referéndum, para llevar agua para su molino, dice, ay, acá hay recortes, acá llegan los malvados que quieren destruir la educación pública. Bueno, yo le quiero decir a la gente que eso es mentira, es falso. No estamos exentos de cometer errores, no estamos exentos, pero sí quiero decir una cosa: hay un compromiso decidido de transformar y de cambiar la educación. Silvia, respecto a la LUC que le acaba de mencionar, se manejó que uno de los artículos que está propuestos para este referéndum, dentro de los 135 artículos que se pretende derogar, tiene que ver con la elección de los directores de los centros, de quienes forman parte de su comunidad educativa, de los maestros. ¿Qué se puede explicar al respecto? Bueno, el tema de la LUC, yo he salido, me he visto obligado muchas veces a salir desde mi calidad de gobernante, ¿no? Porque a veces el callarme entraría en omisión, para explicar que muchas cosas que se están diciendo son mentiras y son falsas. Comenzamos diciendo que la educación pública se privatizaba. Bueno, se demostró que era una mentira total, que no era cierto. A ver, creo que en el imaginario quedó como que había que pagar poco más que para ir a las escuelas. Sí. Lo que se manejó desde el lado del sí era el sistema que se empieza a aplicar se parece mucho al sistema privado. Los colegios empiezan a tener otra trascendencia y relevancia dentro del CODICEN. Eso es un poco el argumento que se maneja desde el sí. Mentira total. Bien. Es decir, quien dijo eso no leyó la ley, empezando por ahí, y no conoce el funcionamiento. A ver, hay un discurso de algunos académicos que a mí me gusta, porque dice: se introducen prácticas de la educación privada en la educación pública. Mentira. Lo que tú decías, designación por parte de los directores de docentes, ya existe. Ya hoy por hoy existe en la educación pública. Los maestros comunitarios, que están en la discusión ahora porque se inventó, ¿no? En el marco de todo esto, se reducen los cargos de maestros comunitarios. No, se aumentaron. De 533 pasaron a 556. Pero en ese marco se dice, se introducen esas prácticas de lo privado en lo público. No es cierto, es mentira. Los maestros comunitarios ya son designados por los directores. No, también se mencionaba por los directores de los liceos que pueden elegir su equipo. Bueno, hoy por hoy pasa. Hoy por hoy los maestros comunitarios son elegidos por los directores de las escuelas. Hoy por hoy se hace un llamado público y los directores llaman y cubren las suplencias que se van generando por la llamada la circular crítica es 662. que pasa con los docentes que no son elegidos por... Pero, ¿y ustedes creen? A ver, yo voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que llegó este gobierno, que llegamos nosotros a conducir la ANEP y vamos a destruir el ordenamiento jurídico?
Es decir, que gente que tiene trayectoria, que tiene años, que ha concursado, que ha obtenido efectividades, nosotros le vamos a decir, tú afuera. Vamos a poner un director que va a elegir a dedo a los funcionarios que van a trabajar con él. Y si votan lo mismo que él, supuestamente sería mejor. Entonces ¿cómo es mentira, funciona? eso no es así. Lo que se está estableciendo es la posibilidad de generar comunidad educativa que tenga permanencia, que tenga estabilidad y que permita, en definitiva, en el marco de llamados públicos, conformar esas comunidades educativas. En los hechos no es eso que el director termina seleccionando al personal que entiende va en línea con su propuesta educativa? No, en los hechos va a ser que hay una comunidad educativa que va a tener estabilidad como tienen los centros de Espínola, que van a haber llamados públicos que respeten las reglas, que hay más de 60.000 docentes que han adquirido derechos de distinta forma en efectividades o por llamados aspiraciones, y que esta administración, aunque quisiera, no podría vulnerar los derechos de ellos. Porque hay un Estado de Derecho, hay un ordenamiento jurídico, hay un estatuto del funcionario docente, hay normas constitucionales y legales que nosotros las tenemos que cumplir. O sea que todo ese discurso de que se va a afectar, de que va a haber selección a dedo, de que los directores van a poder elegir, es todo falso, no es cierto. Y además les quiero decir, hay un conjunto de disposiciones en la Ley de Urgente Consideración que nosotros como gobernantes las evaluamos como muy buenas y que si se derogan afectarían realmente al funcionamiento. Ejemplo, la gobernanza. Se critica que se dice no hay participación docente. Bueno, no es cierto, hay participación docente. Bianchi se sacó de la patota docente. Bianchi dijo que se sacó de la patota docente. Bueno, lo que diga cada uno, yo no me puedo hacer responsable ni voy a opinar de lo que dice cada uno. Lo que sí quiero decir es, nosotros teníamos muchos órganos que tenían muchas personas, para que la gente lo entienda. Ahora tenemos un órgano que tiene muchas personas y ahí hay representantes docentes electos y los otros quedaron direcciones generales que integran ese órgano colegiado y que ayuda a la coordinación, a la articulación de un sistema que no coordina y que no articula. Yo le pregunto a la gente, cuando tiene un hijo en UTU, cuando tiene un hijo en secundaria, si las cosas no son diametralmente opuestas, a pesar de que el muchacho es el mismo. Tiene la misma edad, tiene las mismas necesidades, los mismos requerimientos. Todo eso es un largo camino que hemos empezado a transitar, pero que el cambio en la gobernanza lo beneficia. Y creo que otra cosa que es bien importante y que poco se habla es la posibilidad, como tenemos, de hacer un plan nacional de educación. Los países que han avanzado en materia educativa lo han hecho a través de un plan. Fijan una hoja de ruta por donde van a transitar, para que la educación sea una política de Estado, una política de gobierno, y que trascienda a los gobiernos. Esto nosotros ahora lo tenemos y creo que es fundamental y que es importante. Y en este sentido, quiero decirlo porque como gobernante siento la obligación de hacerlo. Independientemente del partido político que la gente vote, yo creo que ahora hay que tomar una decisión en función de los distintos temas que se ponen a consideración de la sociedad. La educación es uno de ellos. Y yo creo que hay herramientas que son muy buenas y que creo que nos están haciendo muchísimo bien para transformar y cambiar la educación. Silvia, muchas gracias por estos minutos, por la disposición a venir seguido a hablar de temas de educación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Se los digo y cierro con esto. Para cambiar y transformar la educación, cuestión imprescindible en las actuales circunstancias, estas oportunidades que ustedes me dan de debatir, de intercambiar, comienzan a generar la conciencia social de la importancia, como tú lo dijiste al comienzo, de la educación. Así que yo soy el que les agradezco que me den esta oportunidad. Pero si no hay debate, ¿cómo se propone ideas de un lado y del otro? Eso es lo que tú opinás, pero a ver, ¿por qué tú decís que no hay debate? No, al revés, digo que esto es una forma de contrastar ideas, de proponer una cosa y decir Mirá, nosotros ahora me dan la oportunidad de una cuestión que me parece que es bien importante lo que vos decís, es trascendente. Nosotros hemos convocado, ahora se resolvió, convocar a las asambleas técnico-docentes, que son todos los que representan a los docentes en elecciones, para poner el marco curricular educativo, el marco curricular nacional, para poner los programas, para poner los planes, para poner todo a discusión. Hemos llamado a expertos y vamos a seguir llamando gente para discutir, en una lógica que es muy importante también. Hay que tomar decisiones, porque si no los cambios, solo con debate y con diálogo no se producen. Hay que resolver. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente del CODICEN, Robert Silva. Ya son las 9 de la mañana, 28 minutos.